está bueno comparar en estas imágenes que tenemos aquí de referencia y de observación, por ejemplo, un dibujo de Da Vinci, ¿no? Un renacentista, el de los más famosos, anatomista, uno de los primeros en diseccionar cuerpos y entender el funcionamiento también interno de nuestra anatomía, bien importante, y cómo él pensaba también de adentro hacia afuera, ¿no? Porque no por nada decide estudiar anatomía. Me parece interesante observar cómo usa una línea envolvente que va corrigiendo la anterior y hacia adelante va intensificando, ¿no? Y usa una línea de contorno un poco más intensa en el adelante y una línea mucho más suave hacia atrás. Y se permite equivocarse, es falible, redibujarse, moverse, se desplaza hacia arriba, se desplaza hacia abajo también. Y vemos también como hay líneas que son un poco más oscuras, más intensas, ¿no? Y líneas que son mucho más suaves. Está bueno ver eso porque es lo que hace un dibujo tan sensible y tan hasta erótico como el de nuestro querido Leonardo da Vinci, donde hace estas manos y su plantado inicial, su encaje es más bien geométrico y luego usa una línea un poco más curvilínea. Nótese que Leonardo era de los florentinos renacentistas, era, fue uno, digamos, de los más importantes justamente por la jerarquía de línea, en organizar esta intensidad del adelante y la intensidad del atrás, y en marcar aquella cosa que estaba más adelante o ese perfil, por ejemplo, de una figura. Hay muchos perfiles de Leonardo, donde, por ejemplo, relaciona la hidráulica con el ensortijado de un cabello de una dama, ¿no? O sea, esa suerte de eh, influencia que tiene su pensamiento científico y a su vez su pensamiento dibujístico constructivo, pensado en función de la sensibilidad de la línea, una combinación extraordinaria que vemos en Da Vinci, que se ve claramente en esta mano que tiene una sensibilidad enorme y que se deja equivocar y la planta más abajo y luego la planta definitivamente más arriba. Este es un estudio de una virgen que realiza, con lo cual primero hace estos bocetos o maquetas o estudios, vamos a decir sketch, y luego sí lo piensa, digamos, al óleo, ¿no? A la pintura al óleo. Pero primeramente se dedica a estudiar en qué posición van las manos. Y es muy interesante ver cómo maneja la jerarquía de línea y los contornos, especialmente en los perfiles de Da Vinci. Acá vemos uno muy pequeño, un esbozo de una idea, donde claramente utiliza esta idea de la jerarquía hacia el adelante y la jerarquía hacia atrás según los planos. Y una línea muy curvilínea que a mí me recuerda mucho a Carlos Nine. Creo que sería imposible pensar que Nine existiese o existiría o hubiese existido, hubiese estado en nuestro plano terrenal si no hubiese visto la línea de Leonardo da Vinci, ¿no? Esa línea que envuelve todo como un paquete tan hermosamente, ese torbellino de línea. Si vamos, por ejemplo, a Rafael, vamos a ver que es una línea un poco más de trama. No son muy lejanos en épocas, con lo cual está bueno pensar que en misma época se producen determinado tipo de movimientos dibujísticos similares, ¿no? De acuerdo a la filosofía, también al tipo de comisión y encargo, y a la ciencia y a la tecnología de la época, ¿no? Es muy importante ver cómo en Rafael la intensidad también está muy localizada y para mí usó algo, una suerte de contrapunto muy, muy inteligente y eficiente, donde describe la boca y describe la oposición, el ojo opuesto, digamos, arma una diagonal de oposición. Y cómo usa más una trama, una línea sobre línea, si uno se acerca al dibujo, donde arma los volúmenes y las estructuras a través de la trama. Eso no es un bebé, sino es un gato que maulla. Y por aquí vamos a ver el dibujo de Colin Barry, contemporánea, mucho más geométrico, ¿no? Mucho más estructurado, donde va cruzando línea sobre línea, pero también tiene un estudio anatómico por debajo. De hecho, siempre hacen pequeños bocetos o esquemas de anatomía, pensando en la pelvis, en la caja torácica y en la cadera como balanceadores de los pesos. Y organizadores, ¿no? de las tensiones y fuerzas opuestas del cuerpo.
Es muy importante ver cómo rodea la sombra, cómo simplifica y aplana las sombras, pero sobre todo me interesa de nuevo cómo mira a Da Vinci en el contorno o la jerarquía de línea y cómo en el hacia atrás la línea es mucho más suave y en el hacia adelante la línea es mucho más intensa. Es muy importante ver eso. Así como las sombras proyectadas son mucho más oscuras y las sombras propias son mucho más suaves, ¿no? Mucho más suaves. O sea, respeta cómo funciona el fenómeno de la luz y a su vez respeta la intensidad de la línea propia de cómo se fue heredando a lo largo del tiempo, ¿no? Luego, si vemos un dibujo de Odnedrum, que lo tenemos por aquí, vamos a notar que es una línea mucho más curvilínea, ¿no? Mucho más desarmada, mucho más orgánica. Odnedrum habla mucho de la línea serpenteante, esta idea de la línea curva como una línea más sensible, más provocadora de emociones, necesaria en todos los maestros. Él no entiende, digamos, demasiado este tipo de trabajo más geométrico, sino más bien apuesta a un trabajo más curvilíneo, donde que se dote más de emocionalidad, sensibilidad, melancolía, el famoso patos y el padecimiento propio de los griegos antiguos, a su vez de la idea de el contar una historia con el drama o la tragedia, ¿no? Aristotélica. Todo ese pensamiento está intrínseco en nuestro Odo. Nuevamente un dibujo de Rafael donde vemos el contorno muy intenso y cómo va recorriendo y se va suavizando hacia abajo esta piola, ver eso, esta idea muy davinciana, digamos, que es el máximo exponente de la jerarquía de contorno y cómo lo más importante a nivel simbólico es intensificado por una línea de contorno fuerte, ¿no? No deja de usar la combinación de trama, poco uso del claroscuro, digamos, de transición, como sí usa esta idea más de mancha en el caso de Odd, de secante para mover y desplazar una línea muy irregular, aunque piensa mucho en la geometría Odd, en cómo se arma la geometría interna de los retratos. Él marcaba siempre dos cosas fundamentales en los retratos. Una, la idea o tres, la contraposición de boca-ojos. Nunca pueden tener la misma intensidad y descripción la boca o los ojos, o ganan los ojos o gana la boca, porque si no el observador se siente un poco perturbado en la comunicación, con lo cual él apela a ser muy, muy didácticos en cuanto a qué es lo que observamos más, si es más descripto la boca o está más descriptos los ojos. O sea, nunca pueden competir, no es una competencia leal si ambos están descritos a la misma vez con la misma intensidad, ¿no? Y por otro lado, esta idea de que hablábamos antes de la emocionalidad que se transmite y los ojos como herida o perforación hacia el adentro de la melancolía de la existencia, ¿no? Él piensa mucho en la humanidad, la civilización y cómo la pintura puede salvar a la civilización desde la oratoria, de alguna manera, de una historia, ¿no? Y que las historias son universales, que las representaciones particulares no importan demasiado, no importa tanto el reconocimiento, salvo que sea una comisión, un encargo donde sí tienes que ocuparte, según él también, de que se le parezca, sino la percepción vívida de la persona y el dibujar del natural fundamentalmente porque es lo que uno hace que perciba que es un ser humano y que no que está frente a una foto que no deja de ser plana, ¿no? Algo así como cuando dibujas de persona, lo que aparece allí es una persona y cuando dibujas de foto, lo que aparece allí es una foto. Yo pienso también en muchos grandes maestros o en contemporáneos que a mí particularmente me gusta mucho, otro tipo de trabajo como Nicolás Uribe, que acá no está, pero lo nombro, pensando en que cuando un maestro o un joven muy, muy talentoso, realmente muy sorprendente en su trabajo, con mucha dedicación y muchísimo oficio, cómo logra cierta percepción del natural por el trabajo, desde mi punto de vista, ya que al trabajar mucho tiempo en natural, quizá el trabajo de foto sea dotado, afortunadamente, de una percepción vívida que es transcripta hacia la pintura. Esta idea fue la de comparar línea recta versus línea curva y cómo a lo largo de la historia nos va atravesando este interés
por representar el mundo de diferentes formas y cómo la línea geométrica habla más del emplazamiento, la precisión, lo particular de un retrato, por ejemplo, y cómo la línea curva habla más bien de el dinamismo, de la comunicación, porque te lleva rápidamente hacia otra parte del dibujo, ¿no? Y a su vez de la sensibilidad del pintor que se ve reflejado. Nótese que este tipo de dibujo requiere un trabajo del natural de muchas horas, en cambio este tipo de dibujo requiere un trabajo del natural de muchas horas, pero muchas menos que en esta, ¿no? Porque aquí no está buscando la precisión Odd Nedrum en su autorretrato, en cambio aquí Colin Barry sí la está buscando. ¿A través de qué? De la geometría, la anatomía, el estudio de 50 a 80 horas por modelo vivo. Y acá estamos hablando de un trabajo que quizás le ha llevado 1 o 2 horas de dibujo, donde intenta imprimir lo terrible de la existencia humana.